El Fondo Monetario Internacional admitió cuán insustituible es el gas ruso para Alemania. La inesperada prolongación de la crisis bélica entre Rusia y Ucrania sigue dejando en evidencia la extrema vulnerabilidad del abastecimiento energético de la gran mayoría de las economías de Europa. Hasta el propio organismo neoliberal por excelencia, el Fondo Monetario Internacional, se vio obligado a alertar a Alemania sobre los riesgos económicos asociados con un posible embargo al gas ruso, por el que no cesan de presionar Washington y Bruselas. A pesar de la devastación que produciría el mismo en la economía germana. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita guionistas de cine con experiencia. Comunícate al siguiente correo: prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Debate por el gas ruso enfrenta al Fondo Monetario Internacional con Washington y Bruselas. La sed irrefrenable de las economías de Europa por el combustible azul de Rusia está creando cada vez más contradicciones entre los defensores de los intereses occidentales. Una prueba de ello es la reciente entrevista en la que la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en la que la alta funcionaria advirtió al gobierno alemán sobre los enormes riesgos que traería un eventual boicot continental al gas de Rusia. Georgieva declaró a la revista Der Spiegel, la más influyente de Alemania, que el país germano afronta realmente un problema irresoluble, y es que la considerada locomotora económica de Europa es incapaz de liberarse rápidamente de su dependencia del gas ruso. La jerarca del Fondo Monetario Internacional admitió que, aunque realmente se desconocen las consecuencias precisas de un hipotético cese abrupto de las importaciones de ese hidrocarburo, es seguro que sean altamente significativas y conducirían a una contracción muy significativa de la economía alemana. Der Spiegel destacó las cortapisas fiscales que padece el gobierno de Alemania respecto a su capacidad de endeudarse, debido a un mecanismo de limitación de la deuda pública, al cual el ministro de Finanzas ya anunció que el ejecutivo teutón quiere volver el próximo año. La jefa del FMI destacó que el organismo ve el freno legal de Alemania al endeudamiento como un escenario de referencia y alabó que el país ya se esté preparando para cancelar algunas medidas de apoyo a la población y al aparato productivo en relación con el coronavirus. La funcionaria también considera muy favorable el que varios programas de asistencia germanos para hacer frente a los altos precios de la electricidad también sean temporales. Si los precios de la energía disminuyen, el propósito del freno de la deuda es bastante realista, dijo la funcionaria. Georgieva indicó que tras el inicio de los combates entre Rusia y Ucrania, Europa y el mundo entero se enfrentan a enormes desafíos. La directiva aseguró que si hay alguna ventaja en esto, es la comprensión de que ya no se puede hacer la vista gorda a lo que sucede lejos de nosotros. Resaltó que el enfrentamiento bélico en Ucrania y las sanciones se traducen en fenómenos devastadores como el hambre en África, mientras que la crisis del COVID-19 sigue produciendo consecuencias económicas y las emisiones de gases de efecto invernadero conducen al cambio climático. La referente del neoliberalismo indicó que si bien los países africanos más pobres ya padecen hambre, casi 30 países se enfrentan a problemas de balanzas de pago debido a los altos precios de los alimentos, que se han disparado en el mundo producto del conflicto militar y las sanciones. Georgieva reveló que algunos de estos estados recurrieron al Fondo Monetario Internacional en busca de apoyo.
Les ayudamos con un fondo especial para los países pobres al 0%. Aseguró que el organismo estudia lo que las instituciones pueden hacer para mejorar la producción de alimentos. La jefa del FMI fue más parca al ser abordada sobre una idea que, pese a lo insólita, ha ido ganando adeptos entre los enemigos de Rusia, que ahora están planteando que las reservas internacionales rusas congeladas en bancos occidentales sean empleadas en la llamada reconstrucción de Ucrania. No corresponde al Fondo Monetario Internacional decidir, subrayó Georgieva, quien prefirió señalar que hoy el mundo se enfrenta a cuestiones para las que no existen precedentes, por lo que nadie puede saber la respuesta correcta, dejando una puerta abierta a tamaño despropósito. Sin embargo, el reconocimiento de la jefa del Fondo Monetario Internacional a las ataduras energéticas que impiden a Alemania prescindir del gas ruso viene a sumar fuerza a quienes se oponen a acceder a las fuertes presiones para cesar las compras de ese combustible que se ejercen desde Washington y Bruselas. Esa postura ha sido asumida por los gobiernos del canciller alemán Olaf Scholz y del primer ministro italiano Mario Draghi, quienes recientemente aprobaron la apertura de cuentas en rublos para el pago del gas natural proveniente de los yacimientos rusos. De acuerdo con la información difundida por la agencia de noticias Reuters, Berlín, tras duras negociaciones con la Unión Europea, dio luz verde a los importadores alemanes de gas natural para pagar en divisas rusas y abrir para ello cuentas especiales en Gazprom Bank. La decisión del gobierno alemán se conoció luego que Uniper, uno de los mayores compradores europeos de gas natural ruso y la principal empresa importadora del hidrocarburo en Alemania, anunció que seguirá importando combustible azul a lo largo de una década más. El director ejecutivo de la energética alemana, Klaus-Dieter Maubach, informó a mediados del mes que los contratos a largo plazo para la compra de gas al país euroasiático estarán vigentes hasta mediados de la década de 2030. En esa ocasión, el representante de Uniper aclaró que la empresa realizará los pagos en euros en una cuenta de Gazprom Bank, de acuerdo con el nuevo mecanismo de pago, para apegarse a las condiciones del gigante euroasiático siguiendo directrices de la Unión Europea. El comunicado publicado en su página web, Uniper destacó que los contratos de importación de largo plazo de la compañía con Gazprom juegan un papel clave en el suministro de gas en Europa, que depende en más del 90% de las importaciones de gas natural. Recordemos que a partir del 1 de abril pasado, las autoridades rusas anunciaron que solo aceptarán pagos en rublos por el gas, por lo cual las empresas occidentales debían abrir dos cuentas especiales en Gazprom Bank, una en rublos y otra en divisa extranjera. Lo cierto es que, a juzgar por la cantidad de importadores de gas que decidieron pagar en rublos, se puede hablar de una victoria, pues, como lo señaló el portal de noticias polaco WNP, la estrategia rusa logró dividir a los Estados miembros de la Unión Europea. En su editorial del 20 de mayo, WNP señaló que las autoridades del país sancionado cambiaron unilateralmente los términos de los contratos para generar una gran discordia entre las filas de compradores de gas europeos. En el presente no existe un país que pueda reemplazar el suministro de combustible azul ruso. Y es que en el 2021, Europa importó del país euroasiático un total de 155.000 millones de metros cúbicos de gas, que representan alrededor del 45% de las importaciones del bloque continental. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.